Ese es el confluir del Espíritu. Muy bien, gracias. Si están muy atrás aquí adelante, pues tranquilo, no volvemos. Lo máximo que le puede hacer usted, le podemos hacer por usted es orar por usted. Creo que eso es algo bueno, ¿cierto? Eso es algo bueno que haremos por usted. Además, el que se sí, continuamos con ese fluir de esa atmósfera. Gracias. 28 de diciembre, iglesia, del 2024. Antes del Señor diríamos hasta aquí nos trajo el río, pero ahora con el Señor decimos Ebenezer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y es bueno que en un tiempo como este empecemos a evaluar nuestro corazón. Empecemos a evaluar qué ha pasado este año y qué es lo que esperamos en el año nuevo o en el año que viene. Último servicio de sábado de la iglesia. Gloria a Dios, estoy contento por ver la fidelidad de Dios. ¿Quiere ver la fidelidad de Dios? Mira al que tiene al lado. Dios es fiel. Porque no solo usted ha perseverado, hay otros que hemos perseverado y estamos juntos como iglesia. Estamos juntos, unidos. Había un programa que decía juntos pero no revueltos. Pero nosotros estamos juntos y revueltos en Cristo. Amén. Eclesiastés 3, capítulo, según la Nueva Traducción Viviente, dice esto. Estamos hablando de evaluar nuestros corazones, revisar. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. El versículo 2 continúa diciendo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. O sea, en la tierra hay un inicio y hay un final. Hay un inicio y hay un final. Necesito un servidor que me haga un favor. Uno de los servidores, ven, Samalito. Es que antes de... Esté orando ahí, esté orando. Padre, gracias te damos, gracias. Hay tiempos, temporadas de comenzar y de terminar. ¿Quién inventó los ciclos? Dios. Dios fue el que inventó el día y la noche. Dios fue el que inventó, ¿cierto?, los ciclos de la tierra. La tierra comienza en un lugar y termina en un lugar. ¿Correcto? Eso es lo que hace Dios. Nosotros debemos entender que si estamos en esta tierra estamos cumpliendo ciclos de comenzar y de terminar. ¿Es así o no es así? De hecho, un día nos vamos a morir. Bueno, eso hubiera sonado un poco cruel. Es que pensé en mi mente, dígale a su vecino, un día te vas a morir. Pero no, creo que eso es un poco cruel, algunos no entenderían el sentido, ¿sí? Entonces, no lo haga, pero es verdad. Un día vas a morir, vas a partir de esta tierra. Un día te despertaste, esta mañana te despertaste y vas a tener que dormir. Tú decides si te preocupas o no te preocupas, pero vas a tener que dormir. Son ciclos que Dios estableció. Y se nos está acabando un año. Así queramos detenerla, se está acabando. Todo se va a acabar. Ustedes y yo estamos en una temporalidad. Y en una temporalidad hay ciclos. Pero lo cierto es que no podemos empezar un nuevo ciclo en esta ocasión. No podemos estar terminando un año teniendo los mismos pensamientos del año anterior. Es decir, tú no puedes empezar lo nuevo pensando lo viejo. ¿Cuántos están en un mismo espíritu con lo que estoy diciendo? Por eso es que necesitamos renovarnos. Porque nosotros tenemos que empezar a entender que si nos quedamos de la misma forma terminando el año, no vamos a avanzar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Los finales, me decía esto el Espíritu Santo, los finales son para reflexionar y ajustar. Se trata de un final de un ciclo. Y los comienzos para determinar y avanzar. Entonces,
Qué bueno tomar estos días para reflexionar. ¿Dónde estoy espiritualmente? ¿Dónde estoy terminando con Dios? ¿Cómo está mi vida? En mi espíritu, en mi alma y aún en mi cuerpo. ¿Cómo estoy terminando este año? Porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Por eso es que Dios hace nuevos comienzos. Ayer te pudiste haber equivocado, pero tuviste hoy para enmendarlo. Hoy te pudiste haber equivocado, pero tendrás, confiando en el Señor, un mañana para hacerlo mejor. Qué lindo eso. Por eso es que necesitamos a Dios cada día de nuestra vida. El Dios que tuviste ayer no te sirve para hoy. Tienes que hoy renovar tu relación con Dios. Tienes que volver a entregar tu corazón a Dios. No podemos comenzar un nuevo ciclo teniendo los mismos pensamientos del ciclo anterior. Tenemos que renovarnos porque lo que nosotros pensamos determina lo que creemos. Entonces lo que primero tenemos que empezar a ver, ¿qué pensamientos me han traído hasta hoy? ¿Qué ha estado en mi mente? Porque si pensamos mal, vamos a creer mal. Y hoy no les voy a hablar algo que usted no sepa. Simplemente llamar atención en algo que el Señor me ha venido hablando. Y cuando me desemboque ahí, se los voy a decir. Todavía no, para mantenerlo en la expectativa. Mientras tanto, voy a recordar la enseñanza que hemos recibido. Porque lo que nosotros pensamos determina lo que creemos. Dígale que tiene al lado, lo que tú piensas determina lo que tú crees. Como consecuencia, si nuestra creencia es errónea, es porque hemos estado pensando mal. Y como consecuencia de pensar mal, hablamos mal. Porque nuestras palabras erróneas son el resultado de lo erróneo que hemos estado pensando. Marcos 11:23 dice esto: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y nosotros en la iglesia solemos hablar mucho del creer, ¿no? Créale al Señor, tienes que creerle al Señor. De hecho, a veces decimos mal algo y decimos, no, es que hay que orar más. Y en realidad muchas veces no es de orar, sino de creer. Pero el creer va ligado a algo que no nos damos cuenta y es el confesar. Porque nunca va a haber un creer genuino sin una expresión genuina del creer. Por eso dice la palabra que cualquiera que dijere este monte, cualquiera que ¿qué? Que dijere este monte. Porque el decir es un resultado de lo que yo estoy creyendo. La palabra entendimiento, me adelanté un poco, porque solemos hablar mucho del creer. Nuestro pensar tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Porque no podemos creer más de lo que sabemos de su palabra. Y uno de los versículos que tal vez más he repetido en mis mensajes, o en los mensajes que el Señor me ha dado, es el versículo de Romanos 12:2. Yo no sé, a estas alturas yo creo que ya no lo deberíamos haber aprendido. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como lo he dicho muchas veces, muchas personas dicen, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero hacer conocer tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el Señor nos dice, ¿estás renovando tu mente? ¿Qué pensamientos hay en tu mente? Enfermedad, pobreza, escasez. Y yo quiero decirle que aquí va la motivación de este mensaje, y es esta. Yo he visto que a lo largo de los años, los hijos de Dios hemos dejado de creer la palabra como deberíamos creerla. Nos hemos enfocado más en las circunstancias y en lo temporal que en lo eterno. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Y estamos buscando más una experiencia que una certeza. Estamos buscando y nos dejamos guiar más cómo nos movemos y cómo nos sentimos que lo que la palabra de Dios dice. Y queremos traer la palabra de Dios a donde nosotros estamos y no movernos nosotros mismos hacia donde está la palabra de Dios.
y dejamos que las emociones y los sentimientos nos guíen. Y como esos son los pensamientos y lo que sentimos, eso es lo que declaramos. Mire, la palabra entendimiento viene de la misma palabra griega escrita en Efesios 4:23, cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, según Romanos 12. Efesios 4:23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y continúa diciendo en el 23, y renovaos. Renovaos en la Reina Valera. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Es el Espíritu Santo el que nos renueva en el espíritu de nuestra mente. Él es el que nos renueva. Ahora, haz un análisis. ¿Dónde estás hoy? Piénsalo. ¿Estás viviendo la plenitud de lo que quieres vivir? ¿Estás viviendo la plenitud de lo que Dios te dijo que vas a vivir? Ahora piensa, ¿qué has estado declarando? Imposibilidad, preocupación, tristeza, enfermedad, dolor. Mire, cada vez que uno avanza en el Señor, si no tiene cuidado, se va alejando de lo que cree. Y cada vez va a ser más difícil volar. El águila, ¿cuántos saben el proceso de las águilas? Las águilas vuelan y se remontan. Por la edad de 40 años, más o menos, sus plumas se vuelven pesadas. Su pico se va encorvando y sus uñas crecen. Por eso es que algunos les dicen uñas de águila, ¿cierto? Bueno, alguno entendió, otro no. Después se lo explicamos. Y se le hace más difícil volar y se le hace más difícil comer, porque lo que una vez fue y le ayudó ya no le está ayudando. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Ya sus alas se volvieron viejas y tienen que empezar un proceso de renovación. Renovación. Eso de renovación empieza con las palabras. Por eso es que el águila primero, antes de cualquier cosa, se rompe el pico contra la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Y es momento de que empecemos a confrontar que hemos estado declarando, que nos han traído hasta el hoy. Porque yo les voy a decir algo, ustedes y yo hemos recibido el resultado de nuestras palabras. Si has hablado fe, estás hoy parado en lo que has creído. Pero si has hablado problema, preocupación, tristeza, escasez, deuda, eso es lo que estás viviendo. Engaño, dolor. No me miren así, no es mi culpa, es su culpa, lo que usted ha estado hablando. Yo solo le estoy transmitiendo lo que el Espíritu Santo me ha dicho que te diga. Dice, en el espíritu de vuestra mente, o dejen que el Espíritu Santo le renueve la forma de pensar. Solo podremos nosotros renovar nuestra mente estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. Nos enseña la palabra de Dios a tener la mente de Cristo, es decir, los pensamientos de Cristo. Y sabemos y hemos aprendido que únicamente se puede tener la mente de Cristo estudiando la palabra, creyéndole en el corazón, haciendo lo que ella dice. Yo sé, hay personas que me han confesado en una honestidad sana de no, a mí me cuesta leer la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte algo, si tú no lees la palabra de Dios, no vas a ser renovado. Vas a ser como esa águila con las plumas viejas que ya no puede remontarse más alto hacia donde Dios te quiere llevar. No vas a poder. Y aquí es donde empezamos a morir. Tenemos que morir para vivir. El águila se prepara, bueno, no les iba a hablar del águila, pero ya que vino a mi corazón y el entendimiento, pues le hablo de ellas. Pero el águila se prepara en un proceso donde casi se muere para poder vivir otros 30 años más, pero vivirlos bien. ¿O cuántos quieren llegar a ser viejitos todos machucados?
así todos doblados y que no puedan ni levantar una cuchara. De ti depende. Y depende de lo que hables, de lo que declares. Porque lo que declaras empieza a transformar alrededor. Te empieza a transformar a ti mismo. Y ahí hemos fallado los hijos de Dios. Te hago una pregunta. ¿O se la quieres hacer al del lado para despertarlo? ¿O tú me la respondes? Bueno, ahí ya empezamos a mirar quién está dormido. Y el que está dormido rápido abrió sus ojos. Gloria a Dios. Cuando te duele algo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Honestamente, no qué deberías decir, sino qué dices. Porque los hijos de Dios tenemos un problema entre la ortopraxis y la ortodoxia. Y es que sabemos lo que debemos hacer, pero hacemos todo lo contrario. Sabemos que debemos perdonar, pero cuando nos hacen algo, nos da rabia. Y queremos machucar al otro más duro. Hablamos de amor y odiamos. Hablamos de perdonar y no perdonamos. Hablamos de bendecir y maldecimos. Hablamos de ser ejemplo y somos el peor ejemplo en el trabajo, en la iglesia. No damos la otra mejilla, sino exigimos nuestros derechos. ¿Me comprende lo que quiero decir? Voy a poner en este sentido. Cuando te duele algo, ¿qué sale de tu boca? O yo me incluyo, ¿qué sale de nuestra boca? Cuando a alguien de tu casa le duele algo, ¿qué sale de tu boca? Se va a morir. ¿Cómo está? Está re mal, terrible. Yo voy a llamar de una vez a la funeraria porque yo no sé qué va a pasar. Bueno, estoy exagerando. Ustedes saben cómo son mis ejemplos. Pero ¿qué sale de tu boca? Porque la palabra de Dios nos enseña a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay virtud alguna en eso, debemos pensar. Porque la palabra de Dios tiene el poder de dirigir nuestras vidas. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿La palabra de Dios o las circunstancias? Ahora puede que alguien diga, no, pero es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora. Pero la palabra de Dios es eterna y está por encima de lo temporal. Proverbios 3, del 5 en adelante, vamos a leer hasta el 10, que nos dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tus ojos están viendo. No te apoyes en lo que tú estás sintiendo. No te apoyes en tu experiencia. Ah, no, pero es que mi papá murió así, mi tío murió así, yo voy a morir así. No te apoyes en eso. Porque algunos dicen y creen que el Señor rompió las maldiciones generacionales, pero no las enfermedades generacionales. Y eso es una discordancia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y me gusta lo que dice, reconócelo en todos tus caminos. Y reconocerlo es decir, Señor, este camino yo creo que lo he caminado solo. Porque cuántas veces nosotros creemos que vamos con el Señor y el Señor no está en ningún lado. Mejor dicho, no está con nosotros, a eso me refiero. Que estamos tomando nuestras propias decisiones. Pero pensemos, ¿dónde está el Señor en mi matrimonio? ¿Está en mi matrimonio? ¿Dónde está el Señor en mi trabajo? ¿Está en mi trabajo gobernando lo que debo hacer? ¿Dónde está el Señor en cada área de mi vida? En mi área emocional, en mi área sentimental, en mi área relacional. ¿Dónde está el Señor? Porque dice 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. Algunos lo que necesitan es volver a obedecer a Dios para ser sanados. Solo eso. No oración, porque tanta oración ya van a quedar calvos de tanta imposición de manos. No es un evento. Ah, no, pero es que ese hermano no tiene unción, yo no me sané. Podemos orar por ti,
Pero si tú te la pasas declarando enfermedad, te puedes sentir bien cuando oramos por ti, pero si declaras, abre la puerta para que la enfermedad continúe en tu vida. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra tiene el poder para dirigirnos. Si permanecemos en comunión con el Señor mediante la oración, la meditación y el estudio de la palabra, aprenderemos a determinar de dónde vienen los pensamientos. ¿Cuántos sabemos que toda obra perversa viene del maligno? Todo pensamiento que viene a tu mente de la vieja naturaleza no viene de Dios, no viene de tu nueva naturaleza. Y tenemos que aprender a discernir eso, pero solo la palabra de Dios es la que nos ayuda a discernirlo por medio del Espíritu Santo que nos enseña lo que debemos hacer. No se puede gozar de los asuntos espirituales de Dios y a la vez seguir hablando tonterías y participar en los placeres de este mundo, por inocentes que parezcan. Iglesia, es tiempo de dejar de hablar tanta tontería. Sí, yo sé, me están mirando, no, eso no es conmigo. Pero sí es con nosotros. ¿Qué pasaría si nos pusieran una grabadora a las 24 horas del día? Le aseguro que nos daríamos cuenta de todas las burradas que yo hablo. No que ustedes, que yo hablo. ¿Qué está saliendo de mi boca? Porque lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón. ¿Quiere conocer a alguien en qué nivel de fe está? Déjelo hablar 10 minutos. Escúchelo. Pregúntale, ¿cómo te sientes? Y usted va a saber dónde está su fe. Porque ¿qué es fe? La certeza de lo que vivo y la esperanza de lo que me está pasando hoy. Hebreos 11:1 no lo dice. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos. Según de Corintios 10:5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Nos ha faltado llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Honestamente, miren, nosotros somos como, nos ha faltado discernimiento en esto. Viene un pensamiento malo y tú no le echas fuera, sino que tú lo dejas ahí jugar y correr por todo lado y gritar y tal. Y crees que ignorándolo se va a ir. Los pensamientos que no provienen de Dios, tú no los puedes dejar ahí en tu mente. Dejémoslo a un lado. No, tú lo tienes que agarrar y llevarlo de las mechas, dirían en mi país, del pelo a la obediencia a Cristo. Bueno, aparte de eso, hoy llegamos a la iglesia y más de un hermano me quería peinar allá afuera. Eso me dijeron, me hablaron, algunos le dan ganas de sacar el gel y ponérmelo así. Todo eso. Quiero decirle, tranquilos hermanos, no estoy peleando con el peluquero. Estamos bien, pero todo tiene un proceso. Espere el final del proceso, ¿ok? Aguántese las ganas, métase las manos al bolsillo si me ha querido hacer y peinarme, o como el Chompiras ahí, sin la cachetada, por favor. Y ya no sé por qué les dije eso, pero se lo dije. Pero llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. No debemos dejar que nuestra mente vuele a cosas que no deben estar allí. Y este año que está terminando tenemos que evaluar qué pensamientos yo he dejado que estén en mi mente. Yo les voy a decir algo, si usted empieza a cultivar pensamientos en contra de su cónyuge, va a terminar odiándolo o odiándola. Si usted deja que en su mente, mire, no me presta atención, mire, no me cuida, mire, no me valora, mire cómo actúa, usted va a terminar odiando a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque esos pensamientos van a empezar a gobernar su mente y sus palabras. Y usted, en vez de estarlo bendiciendo, va a estarlo maldiciendo. Sus hijos también. Su trabajo, su vida, su salud. Tenga cuidado de esos pensamientos que lo quieren hacer sentir mal. Nadie me valora, nadie me quiere.
lo van a meter esos pensamientos en una... Porque usted empieza a declararlo. Mire, hay hijos que aman a Dios. Hay hijos de Dios que aman a Dios, pero no son disciplinados con su mente ni con su lengua. Y no van a ver la voluntad de Dios cumplida en sus vidas. Se lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Porque para poder ver la voluntad de Dios hay que renovar la forma de pensar, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Podemos vivir en el palacio del rey con ropa de mendigo y con actitud y comportamientos de mendigo, durmiendo y viviendo en el palacio del rey. Entonces tenemos que derribar todos esos argumentos, empezar a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo. La palabra declara que el Señor es la paz de nuestra mente, nuestra fuerza, es nuestra alegría, es el consuelo. Y muchos suelen utilizar toda clase de excusas y permiten que sus pensamientos estén llenos de los placeres de este mundo. Mire, a mí me causa, hay algunos momentos en que yo quedo como sorprendido, en donde empieza a hablar uno con los hermanos en la fe, ¿no? Y esto lo estaba compartiendo con alguien hace poco, pero empezamos a hablar con los hermanos en la fe y uno empieza a contar su testimonio y yo empiezo, no, yo antes hacía esto. Y ellos empiezan, uy, no, si usted es que yo antes, ay, yo antes tenía mujeres así. Y me la paso, y uno ve como un deleite en esa vida anterior en vez de un arrepentimiento. Porque yo les digo, mi vida anterior a mí me avergüenza. Antes de Cristo. Porque era egoísta, dañaba a la gente. Pero usted ve a sus hermanos, no, es que yo antes sí no me dejaba de nadie. Yo antes tenía dinero. Y yo y mi empresa. Y uno empieza a ver, es como un añorar la vida anterior. No, es que yo extraño como antes, sí, ese José que bailaba. No, ¿alguien se llama aquí José? No. Ese José de antes, sí se movía y sí gozaba. Y no era así como ahora, como triste, como apagado. Y es triste ver cristianos así, porque no han soltado, no se han dado cuenta de la riqueza que tienen en el Señor y andan pegados del pasado. Y te voy a decir algo, tu pasado te va a arruinar tu presente y no te va a dejar ver un buen futuro, porque tu confesión va a ser de lo de antes. En los asuntos espirituales es todo o nada. No debemos permitir que los placeres ocupen nuestras horas libres. Hay que aprender a llevar cautivos los pensamientos y someterlos a Cristo. Hay que aprender a someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Le voy a decir algo. El diablo se mueve en los diciembres. Bueno, él se mueve siempre. Pero la forma en que se mueve en diciembre es trayendo añoranzas a tu vida de la vieja manera de vivir. Recordándote lo que antes hacías, recordándote lo que antes vivías. ¿Sabes por qué? Él no te va a recordar los problemas en lo que te metiste por hacer eso. Él te va a recordar la emoción y la sensación que tuviste del pasado, para volverte a cautivar y a llevar encarcelado al mismo lugar donde Cristo Jesús te hizo libre. Entonces, usted tiene que aprender a luchar las batallas. Cuando vengan pensamientos a su mente, y aquí viene la parte práctica del mensaje, cuando vengan pensamientos a su mente, ¿usted qué va a hacer? Sí, aquí me gusta cuando la gente empieza a murmurar. Y todos tienen temor a equivocarse, ¿cierto? No, ¿qué tal que diga alguien que me hace? Lo acabamos de leer. ¿Uno qué es lo que tiene que hacer? Llevar cautivos los pensamientos a Cristo. ¿Cómo llevamos cautivos nuestros pensamientos a Cristo? Les voy a dar una clave. Nunca pelee una batalla con la boca cerrada. Porque su mente va a tener que escuchar lo que sale de su boca. Cuando vengan pensamientos que no sean incorrectos, no se quede callado. Hable la palabra de Dios.
Cuando vengan pensamientos de lujuria, pensamientos incorrectos, pensamientos de lo que usted no debe hacer, pensamientos de odiar a la gente, de hacer mal, usted empieza: soy un hijo de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Me levanto en autoridad en este momento y todo pensamiento que ha querido venir a gobernar mi mente no opera en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene una boca para hablar y determinar el rumbo de su destino. Pero si deja esos pensamientos gobernar su mente, va a terminar en el lugar que no quiere y confesando lo que no quiere. El diablo quiere gobernar su mente para poder dirigir sus palabras. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, de lo que esté declarando y de lo que esté hablando. Y créame que esto no es algo nuevo, hemos estado hablando de esto en este fin de año. De una vida espiritual. De empezar a hablar lo que sí se debe hablar. Cuando se menciona la palabra o la Biblia dice confesión, es que debemos confesar y declarar. La palabra confesión no es solo cuando alguien comete una equivocación y lo llevan preso. Ahora sí confiese. Ay, sí, yo fui el que lo hice. Confesar es declarar, establecer con autoridad. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Fue una confesión de fe. Los hijos de Dios hemos olvidado cómo hacer confesiones de fe. Y tenemos que levantarnos a renovar nuestra mente en este año que está terminando y en el que va a comenzar, y empezar a llevar cautivos los pensamientos en Cristo, declarando. Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos han estado peleando batallas en este año? Todos. Así usted no me levante la mano, sé que usted está enfrentado en desafíos, porque cuando el diablo ataca a la iglesia, ataca a todos. Pero le aseguro que más de una batalla usted la ha enfrentado con la boca cerrada. Y por eso es que se ha sentido derrotado. Por eso es que se ha sentido derrotado. Mire, el cristianismo en una época se llamó la Gran Confesión. ¿Por qué la Gran Confesión? Hebreos 3:1 dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esa palabra profesión viene de profesar o de confesar. Cuando hay muerte hablas vida. Iglesia, es tiempo de despertar, de empezar a tener gritos de guerra. Empezar a declarar la fe, los versículos que te sabías y que repetías antes como un loro y te aprendiste. Tienes que volverlos a recordar. Tienes que volverte a levantar aunque no lo sientas. Aunque te sientas enfermo, tienes que empezar a declarar la fe. Pero a veces hablamos más roncos para que los demás se den cuenta que están mal. ¿Cómo estás? Ay, ay. ¿Qué decimos creyéndole al Señor? ¿Se da cuenta lo que el Señor nos está hablando hoy, iglesia? ¿Se da cuenta dónde ha estado la equivocación? Hemos estado enfrentando a un enemigo con la boca cerrada. David, cuando se enfrentó a Goliat, fue el que dijo la última palabra. No dejes que la enfermedad, las circunstancias digan la última palabra. No lo dejes, para que en este año puedas ver la victoria de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que empezar a levantarnos. Podemos de tres formas. Primero es afirmar algo que creemos. Eso es confesar. Algo que yo creo, lo confieso. Segundo es declarar algo que yo sabemos. Algo que yo sé, lo declaro. Y tercero es testificar una verdad que hemos abrazado. Entonces se puede ver que la confesión tiene una gran importancia en la vida que tenemos. Porque es la afirmación de algo que creemos, la declaración de algo que sabemos y el testimonio de una verdad que hemos abrazado. Mire, Hebreos 4:14, según la Biblia amplificada, lo dice así: por tanto, teniendo nosotros, los creyentes, un gran sumo sacerdote que ya ascendió y traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe y aferrémonos tenazmente a nuestra confianza absoluta en Él como Salvador. Y me gusta lo que dice: retengamos. Iglesia, este año no hemos retenido nuestra confesión. No la vamos a
como alguien que se deja robar la voz. El diablo quiere robarte la confesión, porque el día que él te silencie, el día que le ponga un tapabocas a tu fe, no vas a poder a la ruta hacia donde te vas a dirigir. El problema es que no hemos hecho lo que hemos debido hacer. En mi país, los que dirigen el tráfico tienen esto. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Qué es? En inglés dirían whistle, un silbato. Y sirve para dirigir. Una voz de autoridad. Gloria a Dios, los niños no se despertaron. Pero cuando dirige el tránsito, se obedece. Tú tienes una voz que le dice al diablo: pero cuando el diablo te roba esto, ¿qué va a pasar? Es tu autoridad. Y nos hemos dejado robar la autoridad. Hemos perdido la voz que declara en un espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Tenemos que empezar a declararlo. Hay que confesar continuamente que hemos sido redimidos del dominio de Satanás. ¿Cuántas veces tú te has levantado a declarar: he sido redimido de todas las obras del diablo? Ya no pertenezco a las tinieblas, pertenezco a la luz. ¿Hace cuánto, iglesia? Tienes que empezar a volver a declarar lo que sabes, lo que conoces, lo que Cristo Jesús hizo por ti. Porque el diablo te ha robado la autoridad, el diablo te ha robado la voz con lo que diriges tu vida. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra confesión, porque nuestra confesión es la derrota del diablo. Y mire este versículo, Apocalipsis 12, 10 al 11. ¿Cuántos se han sentido en ocasiones derrotados por las situaciones, los problemas? ¿Cuántos se han sentido así honestamente? Mira, Apocalipsis 12, 10 al 11 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la función del diablo, acusarte. Pero mira lo que dice el 11: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero y la palabra del testimonio es la confesión. Nunca vas a poder tener la victoria con la boca cerrada. Ahora, he querido terminar esto diferente. Hay una historia de una canción. Esa canción se titula así: Tu hijo soy. Esa canción nace de un tiempo de una profunda depresión en la cual estaba. Una depresión. Muchas veces podemos ver artistas cristianos, porque él es un artista cristiano, tenemos que entenderlo, más que un salmista, y puede ser un adorador y todo, pero su profesión es ser artista. Y no está mal, porque con eso lleva sustento a su casa. Por eso hacen conciertos y hacen shows, ¿ok? Ahora, en ocasiones ministran de acuerdo como Dios les dice. Porque no todo cantante cristiano es un salmista, voy a decirlo de esta forma, un adorador. Muchos lo hacen para llevar pan a su casa, pan a su mesa, ¿me comprende? Pero hay otros que ministran, pero no me voy a meter a decir quiénes sí, quiénes no. Solo voy a contar la historia. Y él estaba metido en una depresión.
Y estaba orando, porque es difícil cuando tú eres una persona que ayudas a la gente a levantarle en el Señor, a que cante alabanzas, y estás pasando tú mismo por una depresión, por un valle. Es difícil levantar a otros cuando tú no estás caído. Y Dios le dio esta canción. Y él empezó a declararla. Pero lo que vi detrás del testimonio es que Dios le dio un grito de guerra. Escúcheme esto, porque aquí es donde el Espíritu Santo empieza a orar como Él quiere. Y es esto. Le dio un grito de guerra. Le dio esa canción. Y él empezó a declararla. Y él empezó a cantarla por la fe. No porque quisiera cantarla, sino por la fe. Y empezó a ministrarla y a cantarla a otros. Y se dio cuenta que entre más declaraba ese grito de guerra, más fortalecido era. Y las tinieblas empezaron a retroceder en su vida. Hasta que hoy en día él es libre de toda depresión. Sin medicamentos, sin doctores, sin reclusión. Libre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiero decirles hoy, iglesia? Hoy Dios quiere darte un grito de guerra a ti. Para que nunca vuelvas a enfrentar una batalla con la boca cerrada. Y que este año no se repita. Que este año donde vinieron guerras, batallas, no termines como la canción que dice cansado del camino, sino que termines en victoria. Porque Dios te da un grito de guerra. Porque tú aprendiste a lo largo de este año haciendo la evaluación que ahora tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, declarando lo que Dios dice en su palabra, declarando lo que es verdad. Amén. ¿Cuántos vamos a hacer eso? Y nos despedimos de Facebook. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en la siguiente transmisión, porque vamos a cantar algo que no se puede por derechos de autor. Bendiciones.